Mata Hari. Margarita Gertruida Zell nació el 7 de agosto de 1876, en Leeuwarden, Países Bajos. Fue la primogénita del sombrerero Adam Zell y de su esposa Antje van der Meulen. En 1889, su padre quedó en bancarrota y sus padres se divorciaron. 2 años después del divorcio su madre falleció, y su padre se volvió a casar con otra mujer, por lo que Margarita fue enviada a vivir con su padrino. Poco después, siendo aún adolescente, Margarita se matriculó en una escuela de formación de profesores. Pero con el tiempo, empezaron a salir rumores de que tenía una relación con el director de la escuela, así que su padrino decidió sacarla de la institución. Según algunas fuentes, es cierto que el director había coqueteado con ella, pero no está claro si llegó a corresponderle o si fue víctima de acoso. Ya con 18 años, y sin haber terminado sus estudios, Margarita respondió a un curioso anuncio del periódico. Se trataba de Rudolf MacLeod, un capitán del ejército de las Indias Orientales neerlandesas, quien era 20 años mayor que ella y buscaba esposa. Tras mantener una breve comunicación por correspondencia se comprometieron, y en julio de 1895 se casaron en Ámsterdam. Los recién casados se trasladaron a la isla de Java, donde su esposo estaba destinado. Sin embargo, no fue un matrimonio feliz. Debido a que aquel hombre era mujeriego y alcohólico, por lo que pronto empezó a maltratar a su esposa, a quien le contagió la sífilis. A pesar de todo el matrimonio tuvo 2 hijos, un niño al que llamaron Norman John, y una niña llamada Louise Jean. Pero lamentablemente ambos nacieron con sífilis, y en 1899 los niños se enfermaron gravemente. El pequeño Norman murió con tan solo 2 años, y su hermana menor logró sobrevivir. Aunque otras fuentes señalan que los niños fueron envenenados por venganza, ya que MacLeod había maltratado a un sirviente nativo, el cual envió a su esposa a envenenar a la familia. La muerte de Norman fue un duro golpe para un matrimonio ya deteriorado. MacLeod buscó amparo en la bebida, y se dice que esta soledad llevó a Margarita a sus primeros contactos con la cultura javanesa, donde aprendió las exóticas danzas balinesas y las técnicas amatorias orientales. De regreso a los Países Bajos, la pareja se separó en agosto de 1902. Margarita en un principio tenía la custodia de su hija, pero en una ocasión que la pequeña fue a visitar a su padre, este decidió no devolverla. Margarita no tenía los recursos económicos para recuperarla, y al ver que MacLeod tenía una buena estabilidad económica, decidió dejar las cosas como estaban. En 1903 se instaló en París, e intentó trabajar como modelo para artistas, pero no le fue bien, ya que sus ingresos eran muy bajos. Tiempo después, armada de valor y amparada en sus conocimientos de los bailes tradicionales indonesios, se presentó ante el público como una princesa de Java, la cual había aprendido desde pequeña la danza sagrada hindú. Además adoptó el nombre artístico de Mata Hari, que si se traduce literalmente significa ojo del día, pero en malayo significa sol. Debutó en el Museo Guimet en marzo de 1905, y a partir de allí vivió ejerciendo de bailarina exótica, protagonizando espectáculos que comenzaron a darle cierto renombre. Lo que cautivaba a su público era la sensualidad que desprendían sus bailes. Mientras bailaba se iba despojando de las escasas telas que llevaba, hasta quedarse vestida únicamente con una malla del mismo color de su piel, y las joyas orientales que lucía. Aunque daba la impresión de estar desnuda, la verdad es que nunca llegó a mostrar sus senos. Gracias a su fama y su biografía ficticia, le permitió ganarse la vida y relacionarse con la minoría, convirtiéndose en amante de personajes ricos y poderosos. Pero su carrera triunfal no duró mucho, ya que en 1910 empezaron a surgir imitadoras más jóvenes y atrevidas que ella. La edad hizo que perdiera sus encantos físicos, lo que la obligó a centrarse más en sus labores de cortesana como forma de sustento. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, y como los Países Bajos eran neutrales, Margarita podía cruzar las fronteras libremente. Esto le permitió relacionarse con personajes poderosos de ambos bandos. Durante la guerra, estuvo involucrada sentimentalmente con un piloto ruso de 23 años, que servía al ejército francés y a quien llegó a llamar el amor de su vida. Pero en el verano de 1916, Maslow fue derribado en un combate aéreo y perdió el ojo izquierdo.
Mata Hari pidió a las autoridades francesas que le dejaran ver a Maslov en el hospital, pero le dijeron que solo podía visitarlo si aceptaba espiar para Francia. Ella aceptó la propuesta, pero lo que no sabían los franceses es que ella ya trabajaba para los alemanes. Ambos bandos querían que aprovechara su fama para actuar como espía seduciendo a los oficiales rivales, pero Mata Hari no resultó ser una gran espía, ya que la información que ofreció eran simples cotilleos e historias picantes de la vida íntima de algunos oficiales, y los escasos datos que interesaban a la inteligencia militar eran anticuados, y probablemente sacados de los periódicos de los países neutrales. En enero de 1917, los franceses interceptaron y descifraron unos mensajes en clave que el mayor Kalle envió por radio a Berlín. Dichos mensajes describían las actividades útiles de un espía alemán, cuyo nombre en código era H-21. Los datos de dicho espía coincidían mucho con los de Mata Hari, por lo que los franceses la identificaron como el agente H-21. Se cree que los alemanes lo hicieron en venganza, debido a que Mata Hari no les proporcionó información valiosa, e hicieron esa transmisión falsa para exponerla como espía alemana a los franceses. El 13 de febrero de 1917, Margarita fue arrestada en París, y el 24 de julio fue acusada de espiar para Alemania, y de causar la muerte de al menos 50.000 soldados. Durante el proceso no presentaron ninguna prueba de que Mata Hari era espía de los alemanes, y mucho menos que sus informes eran responsables de tan alto número de bajas. Pero para el gobierno francés era necesario encontrar un chivo expiatorio, al cual atribuirle la responsabilidad de las grandes pérdidas francesas durante la guerra. Margarita siempre sostuvo durante el juicio que no había dado ninguna información de valor a los alemanes, por lo que se le atribuye la famosa frase: una ramera, sí, pero una traidora, nunca. El proceso fue muy irregular, debido a que no se le garantizaron sus derechos de defensa, y se presentaron pruebas fabricadas por los propios mandos de la inteligencia francesa. Al amanecer del 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue fusilada por un pelotón de 12 soldados franceses. Tenía 41 años de edad. Según el relato de un testigo, ella rechazó llevar la venda en los ojos y ser atada al poste, y después lanzó un beso al pelotón de fusilamiento.